Mi esposa me echó de la casa después de que su mamá le dijera que yo no servía, pero me buscó cuando descubrió que la mantenía con mis ahorros. Me llamo Andrés, tengo 34 años y hasta hace poco pensaba que lo tenía todo resuelto, un matrimonio estable con Laura, un trabajo que me permitía ahorrar poco a poco y un plan de vida en el que, aunque no abundara el lujo, había tranquilidad. Sin embargo, lo que jamás imaginé fue que la persona con la que compartía mi cama terminaría convirtiéndose en la que me haría sentir más humillado, y que detrás de todo ese quiebre estaría la voz insistente de su madre, metiéndose en cada rincón de nuestra relación hasta derrumbarla. Conocí a Laura cuando todavía estaba en la universidad y desde el inicio supe que ella era distinta. Tenía una energía arrolladora, era directa, inteligente y con esa forma de mirar que parecía que te estaba analizando todo el tiempo. Yo venía de una familia sencilla, sin muchos recursos, pero con valores muy firmes, el trabajo, el respeto y la honestidad. Nunca me avergoncé de mis orígenes, al contrario, me enorgullecía haber salido adelante con esfuerzo propio. Laura, en cambio, había crecido rodeada de ciertos privilegios y, aunque al principio eso no parecía importar, poco a poco comencé a darme cuenta de que esa diferencia de mundo siempre estuvo presente, como una sombra silenciosa que esperaba el momento adecuado para hacerse notar. Su madre, Marta, era la viva representación de esos prejuicios que nunca se dicen en voz alta pero que se sienten en cada gesto. Desde que la conocí, me miró como si yo no fuera suficiente para su hija, como si el simple hecho de haber nacido en una familia humilde me descalificara para ser su yerno. Recuerdo perfectamente su primera frase hacia mí: ¿y tú a qué te dedicas?, en un tono cargado de juicio. Aún así, yo trataba de ser cordial, de demostrar con acciones que mi valor no se medía en dinero ni en apellidos. Los primeros años de matrimonio con Laura fueron buenos, aunque Marta nunca dejó de interferir. Yo trabajaba como técnico en una empresa de telecomunicaciones, nada espectacular, pero suficiente para pagar la renta, los servicios y todavía guardar un porcentaje en una cuenta de ahorros que abrí apenas comenzamos a vivir juntos. Siempre fui precavido con el dinero porque conocía de primera mano lo que era no tenerlo, y me prometí que, pasara lo que pasara, jamás dejaría a mi familia desprotegida. Pero Laura cambió con el tiempo. Al inicio le parecía admirable que yo fuera ordenado y responsable, incluso decía que se sentía segura conmigo. Sin embargo, su madre comenzó a sembrar en ella la idea de que merecía algo mejor, alguien con más ambiciones, con más poder adquisitivo, alguien que pudiera darle una vida de lujos que yo no podía costear. Al principio, Laura me defendía, pero poco a poco sus palabras empezaron a parecerse demasiado a las de su madre. Yo lo notaba en cosas pequeñas, comentarios como ¿no crees que ya es hora de aspirar a un puesto más alto? O mira cómo fulano de la oficina ya tiene auto nuevo y nosotros seguimos en lo mismo. Trataba de no discutir y le recordaba que estábamos construyendo algo sólido, que mis ahorros estaban creciendo y que lo importante era la estabilidad. Pero esas explicaciones dejaron de ser suficientes. La gota que colmó el vaso llegó una tarde de domingo. Yo había preparado la cena y estaba orgulloso de lo que habíamos logrado. Teníamos un pequeño departamento decorado con nuestro esfuerzo, una rutina tranquila y, en mi mente, un futuro que prometía ser aún mejor. De pronto, Laura me miró seria y dijo: mi mamá tiene razón, Andrés. Yo no quiero pasar mi vida con alguien que se conforma con tan poco. Quiero más, y tú no puedes dármelo. Sentí un vacío en el estómago. No eran palabras improvisadas, claramente venían repitiéndose en su cabeza una y otra vez, alimentadas por la voz de Marta. Le pedí que recapacitara, que recordara lo que habíamos construido, que entendiera que los lujos no sostienen un matrimonio, pero fue inútil. Esa misma noche, con una frialdad que jamás pensé ver en ella, me dijo que lo mejor era que me fuera de la casa. Me eché a la calle con una maleta improvisada, con la sensación de que todo lo que había trabajado se desmoronaba frente a mí. Lo que Laura no sabía, y lo que cambiaría por completo el rumbo de nuestra historia, era que aquella cuenta de ahorros que siempre mantuve en silencio seguía creciendo mes a mes. Un dinero que ella ignoraba y que, sin proponérmelo, sería la clave de un giro inesperado. Lo que no imaginaba en ese momento de dolor era que, tarde o temprano, Laura iba a descubrir que durante todo ese tiempo yo había sido el verdadero sostén económico de su vida, incluso cuando me despreciaba. Y que cuando se diera cuenta, ya no sería yo quien pidiera volver, sino ella quien buscara en mí la salvación que había tirado por la borda. Esa noche, mientras caminaba con mi maleta a medio llenar, sentí que la ciudad me pesaba encima. No era solo la traición de Laura, sino la certeza de que, después de años de esfuerzo, estaba regresando al punto de partida. Mis pasos me llevaron directo al departamento de mi amigo Sergio, a quien conocía desde la preparatoria. Sergio siempre había sido como un hermano, y aunque me dolía admitir mi fracaso, sabía que no podía pasar la noche en la calle. Sergio me recibió sin preguntas incómodas, solo con una cama improvisada y un quédate aquí el tiempo que necesites. Esa muestra de apoyo fue suficiente para que, en medio de la tormenta, sintiera un mínimo de alivio. Esa primera noche casi no dormí, en mi mente se repetía la imagen de Laura cerrando la puerta detrás de mí con esa frialdad tan desconocida. ¿En qué momento se había convertido en alguien capaz de escuchar más a su madre que a su esposo? Al día siguiente, me senté frente a mi laptop para revisar mi cuenta de ahorros. Ver el monto acumulado me dio una mezcla de orgullo y rabia. Todo ese dinero representaba mis horas extra, mis fines de semana sacrificados, mis noches arreglando cables y sistemas cuando otros dormían.
Y aunque la cuenta estaba a mi nombre, gran parte de esos sacrificios los había hecho pensando en Laura, en darnos un futuro juntos. Decidí que no le diría nada sobre esa cuenta. No era por venganza, sino porque comprendí que ella nunca valoró el esfuerzo detrás de cada dólar guardado. Si me había echado creyendo que yo no servía, entonces que siguiera con esa idea, yo seguiría adelante por mi cuenta. Los días en casa de Sergio se convirtieron en semanas. Durante ese tiempo, Laura no me llamó ni una sola vez. Me enteraba de ella a través de conocidos en común que decían que ahora salía más seguido, que se veía feliz, como si mi ausencia le hubiera quitado un peso de encima. Al principio esas noticias me destrozaban, pero con el tiempo empecé a verlas de otra manera. Si alguien puede olvidar tan rápido, es porque nunca estuvo realmente comprometido. Un día, mientras trabajaba, recibí una llamada inesperada de mi jefe. Me ofrecía un proyecto especial que implicaba viajar varias veces al interior para instalar un nuevo sistema de redes en diferentes sucursales de la empresa. El pago era generoso y, lo mejor, me permitiría enfocarme en mí mismo sin pensar demasiado en el pasado. Acepté sin dudarlo. Ese proyecto fue un antes y un después. Durante meses estuve viajando, conociendo gente nueva, aprendiendo, y sobre todo, recuperando la confianza que había perdido. Sergio me decía que me veía distinto, más decidido, menos cargado de esa tristeza que me acompañaba al inicio. Y tenía razón. Poco a poco estaba construyendo una vida donde Laura ya no tenía cabida. Pero como suele pasar, cuando uno empieza a levantarse, aparecen fantasmas del pasado. Una noche, después de regresar de un viaje largo, encontré en mi celular varias llamadas perdidas de Laura. Me sorprendió tanto que pensé que era un error. Al día siguiente volvió a insistir y finalmente atendí. Su voz sonaba distinta, cargada de un nerviosismo que no conocía. Andrés, tenemos que hablar, me dijo casi suplicando. Yo me quedé en silencio, esperando que continuara. Necesito que me digas la verdad. ¿Tú eres el que ha estado pagando las deudas del departamento? Esa pregunta me descolocó. Resulta que, en todo ese tiempo, los gastos de la renta, servicios y algunas tarjetas que Laura había dejado a su nombre se habían seguido pagando gracias a las transferencias automáticas que yo había programado mucho antes de que me echara. Ni siquiera lo recordaba, pero cada mes una parte de mis ahorros cubría todo eso. Me costó procesar la situación. Mientras yo trataba de rehacer mi vida, Laura había estado disfrutando de una estabilidad que no le pertenecía, sostenida por el dinero que tanto había menospreciado. No le respondí de inmediato. Me limité a colgar el teléfono con la excusa de que estaba ocupado, pero en mi cabeza ya se estaba formando la idea de que algo grande se avecinaba. Laura no me buscaba por amor ni por arrepentimiento, me buscaba porque se había dado cuenta de que, sin mí, su vida se derrumbaba. Esa misma noche recibí un mensaje suyo, sé que me equivoqué. Por favor, hablemos. Te necesito. Y ahí estaba yo, mirando la pantalla del celular con una mezcla de rabia y satisfacción. Porque en el fondo sabía que el verdadero juego apenas estaba comenzando, y que esta vez yo tenía todas las cartas en la mano. Esa noche apenas pude dormir. El mensaje de Laura seguía en mi mente como un eco insistente, pero no por la supuesta disculpa, sino por lo que realmente significaba. Había descubierto que mi esfuerzo seguía sosteniendo su comodidad y no sabía cómo detener la caída. Y aunque una parte de mí quería dejarla en visto y continuar con mi vida, otra parte me empujaba a enfrentar la situación de frente. No por ella, sino por mí, para cerrar ese capítulo con la claridad que nunca tuve. Al día siguiente acepté verla. Quedamos en una cafetería lejos de los lugares que solíamos frecuentar. Cuando llegó, noté de inmediato la diferencia. No era la mujer confiada y orgullosa que me había echado de nuestra casa, era alguien con el rostro cansado, los ojos rodeados de ojeras y una voz quebrada que apenas lograba ocultar su desesperación. Gracias por venir, murmuró mientras se sentaba. Yo me limité a asentir, esperando. No quería darle la ventaja de dirigir la conversación. Ella empezó con frases ensayadas, que me extrañaba, que había reflexionado, que su madre la había confundido, que ahora entendía cuánto valía lo que yo hacía. Pero detrás de cada palabra yo podía escuchar el verdadero motivo, el dinero. Porque, entre disculpa y disculpa, se le escapaban detalles sobre las facturas, la renta y cómo las cosas estaban empezando a acumularse. Finalmente lo admitió, no sé cómo lo has hecho, pero gracias por seguir pagando todo. Yo, pensé que podía sola, pero no puedo. Su sinceridad me arrancó una sonrisa amarga. No era amor lo que la traía de regreso, era necesidad. Y aunque me dolía, en el fondo me daba una fuerza inesperada, porque al fin entendía que no era yo el débil de la historia, sino ella, que dependía de alguien a quien había despreciado. Decidí no decirle de inmediato que los pagos salían de una programación automática que yo mismo ya estaba a punto de cancelar. Quise ver hasta dónde llegaría con su teatro. Los días siguientes me buscó más seguido. Llamadas, mensajes, intentos de acercamiento. Me hablaba de recuerdos felices, como si quisiera reconstruir un pasado que ella misma destruyó. Me invitaba a cenar, proponía que lo intentáramos de nuevo, incluso mencionó la posibilidad de tener hijos, algo que antes siempre evitaba. Yo la escuchaba, pero mantenía la distancia. Mientras tanto, su madre seguía apareciendo en el fondo de todo. Me enteré por conocidos que había discutido fuertemente con Laura porque se había equivocado al echarme de la casa. Al parecer, ahora que la estabilidad económica se tambaleaba, la señora empezaba a ver que yo no era tan inútil como siempre decía.
Esa hipocresía me revolvía el estómago. En paralelo, mi vida iba en otra dirección. El proyecto especial en el que trabajaba empezó a dar frutos y me ofrecieron un ascenso. Por primera vez en mucho tiempo me sentí realmente valorado, y con el nuevo salario supe que estaba construyendo un futuro sólido sin necesitar de Laura. Era irónico, mientras ella intentaba regresar a mi vida para no perder su comodidad, yo estaba en mi mejor momento personal y profesional. El punto de quiebre llegó una tarde cuando Laura me pidió que volviéramos a vivir juntos. No lo dijo con dulzura, sino con la urgencia de quien necesita resolver un problema inmediato. Me habló de las deudas, del riesgo de perder el departamento, de cómo juntos podíamos superarlo. Y ahí fue donde entendí que ya no podía seguir alimentando esa ilusión. La miré directo a los ojos y le dije, Laura, ya no eres parte de mis planes. No te necesito, y tú tampoco me necesitas a mí, lo que necesitas es mi dinero. Y eso se acabó. Recuerdo perfectamente su reacción. Primero incredulidad, luego enojo y finalmente lágrimas. Trató de acusarme de rencoroso, de insensible, incluso de traidor, como si ella no hubiera sido la que me echó de la casa. Pero yo ya no era el hombre que salió con una maleta a medio llenar, ahora tenía claro mi valor y no estaba dispuesto a regalarlo otra vez. Esa misma noche cancelé los pagos automáticos. Y aunque sabía que eso le traería problemas, también entendía que era la única forma de liberarme definitivamente de ella y de la sombra de su madre. Lo que no esperaba era que, a los pocos días, la situación explotara de una manera que pondría todo de cabeza. Porque Laura no solo estaba endeudada, también había hecho algo que yo desconocía, algo que involucraba directamente mi nombre y que pronto me obligaría a enfrentar la mayor traición de todas. Después de cortar los pagos automáticos, sentí una especie de liberación. Como si finalmente hubiera cerrado una puerta que llevaba demasiado tiempo entreabierta. Sin embargo, esa calma duró poco. Apenas una semana después recibí una llamada inesperada de mi banco. Me preguntaban por unos movimientos extraños asociados a una tarjeta adicional que, supuestamente, estaba a mi nombre. Me quedé helado. Yo nunca había solicitado otra tarjeta. Decidí acudir personalmente a la sucursal. Ahí, tras revisar los documentos, descubrí que alguien había falsificado mi firma para pedir una extensión de mi tarjeta de crédito. Lo peor fue que las compras asociadas a esa tarjeta eran recientes, ropa de lujo, electrodomésticos y hasta un viaje reservado a nombre de Laura. El impacto fue doble, no solo estaba endeudada, sino que había usado mi identidad para seguir manteniendo su estilo de vida. Esa traición me revolvió el estómago como nada antes. Pedí de inmediato congelar la tarjeta y bloquear cualquier otro intento de fraude. El asesor me recomendó iniciar acciones legales, y aunque mi primera reacción fue dudar, comprendí que era la única manera de protegerme. Esa noche, Laura apareció en mi departamento. No sé cómo consiguió la dirección, pero llegó desesperada, golpeando la puerta como si se tratara de una emergencia. Cuando abrí, tenía los ojos hinchados y el maquillaje corrido. Sin rodeos, me rogó que no la denunciara. Admitió entre lágrimas que había falsificado mi firma porque estaba acorralada. Según ella, las deudas la estaban asfixiando y su madre no hacía más que presionarla para mantener las apariencias. Me quedé mirándola en silencio, intentando reconocer a la mujer que alguna vez amé. Pero lo único que veía era a alguien consumido por la desesperación, incapaz de asumir las consecuencias de sus decisiones. Intentó abrazarme, pero di un paso atrás. No iba a caer otra vez. Le dije con calma pero con firmeza, Laura, me echaste de la casa porque tu madre te dijo que no servía. Ahora vienes a pedirme que cargue con tus errores. No voy a salvarte. Tú elegiste este camino. Sus lágrimas se transformaron en rabia. Me gritó que era un desalmado, que la estaba dejando sola, que después de todo lo que vivimos yo debía apoyarla. Pero yo ya había tomado una decisión. Esa noche, cerré la puerta, y con ella, cualquier posibilidad de reconciliación. Los días siguientes fueron una tormenta. Me enteré de que Laura perdió el departamento porque no pudo pagar la renta atrasada. Su madre, lejos de ayudarla, la culpaba por haber arruinado un buen matrimonio. Al final, las dos terminaron enfrentadas, y lo irónico fue que la señora que me había despreciado ahora decía abiertamente que quizá me había juzgado mal. Yo, por mi parte, avancé con la denuncia por fraude. No lo hice por venganza, sino porque entendí que si no ponía un límite, seguiría arrastrándome en sus problemas. El proceso fue desgastante, pero también liberador. Me devolvió la sensación de control sobre mi vida. Con el tiempo, empecé a notar los cambios en mí. Mis compañeros de trabajo celebraban mi ascenso, tenía estabilidad económica real, lo más importante, paz mental. Mientras tanto, Laura desapareció poco a poco de mi radar. Supe por terceros que se había mudado con una amiga y que buscaba empleo sin mucho éxito. A veces me preguntaba cómo alguien podía pasar de tenerlo todo a perderlo en cuestión de meses. Pero la respuesta era clara, nunca valoró lo que tenía, y cuando quiso recuperarlo, ya era demasiado tarde. Creí que todo había quedado atrás hasta que, una tarde, recibí una notificación judicial que me dejó helado. Laura estaba contraatacando. Alegaba que yo la había abandonado sin darle apoyo económico, que durante nuestro matrimonio había contribuido al hogar y que, por lo tanto, tenía derecho a una compensación. No solo quería limpiar su imagen, quería dinero, otra vez. Y ahí supe que la batalla aún no había terminado. Cuando recibí aquella notificación judicial, sentí como si un balde de agua fría me cayera encima.
Era surrealista. La misma mujer que me había expulsado de casa por no servir ahora intentaba demandarme por abandono y compensación económica. Revisé el documento una y otra vez, sin dar crédito. Laura alegaba que durante nuestro matrimonio había aportado emocional y económicamente al hogar, y que tras mi abandono quedó en una situación vulnerable. Era evidente que su madre estaba detrás de esa estrategia, aconsejándola para exprimir hasta la última gota de mí. Decidí actuar con calma. Contraté a un abogado especializado en derecho familiar y le entregué todas las pruebas que había guardado, los movimientos bancarios donde constaba que yo mantenía las cuentas, los pagos automáticos que ella disfrutaba sin mover un dedo, la denuncia por fraude que ya estaba en curso, y los mensajes de texto donde admitía haber falsificado mi firma. Todo eso construía un panorama muy diferente al que intentaba vender en los tribunales. El día de la audiencia, me sentí nervioso, pero también seguro. Cuando entré a la sala, vi a Laura acompañada de su madre, ambas impecablemente vestidas, como si fueran a una gala en lugar de enfrentar un proceso judicial. Laura intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban. Yo, en cambio, llevaba conmigo algo más poderoso que la apariencia, la verdad. El juez escuchó atentamente. Su abogado pintó un cuadro donde yo era un hombre frío, que había dejado a su esposa en la miseria sin explicación alguna. Luego me tocó a mí. Con voz firme, expliqué cómo me había encargado de sostener el hogar durante años, cómo mi exesposa se dejó manipular por su madre hasta expulsarme de nuestra casa, y cómo después intentó vivir a costa de mis ahorros, llegando incluso a cometer fraude con mi tarjeta. Presentamos los documentos y los extractos bancarios. El juez frunció el ceño al ver la magnitud del dinero que había salido de mis cuentas para sostenerla. Laura intentó interrumpir, llorando y asegurando que todo había sido un malentendido, pero su madre la empujaba a seguir con el papel de víctima. El momento clave llegó cuando mi abogado mostró el comprobante de la reserva del viaje hecho con la tarjeta falsificada. El nombre de Laura estaba escrito en mayúsculas en el documento. El juez no necesitó más para comprender que ella había manipulado la situación a su conveniencia. Su supuesta vulnerabilidad era en realidad una cadena de malas decisiones y engaños. La sentencia fue contundente, la demanda de Laura fue desestimada. Además, el juez le advirtió que, de insistir en falsificaciones o demandas infundadas, podría enfrentar cargos más graves. Su madre perdió el color del rostro al escuchar esas palabras. Laura, en cambio, rompió en un llanto desesperado que llenó la sala. Cuando salí del tribunal, sentí por primera vez en mucho tiempo que realmente había recuperado mi vida. No solo era libre de sus manipulaciones, sino que también había logrado que la verdad se reconociera públicamente. Fue un cierre limpio y necesario. En los meses posteriores, me enfoqué en crecer. Continué con mi trabajo, acepté un nuevo ascenso y hasta me atreví a empezar proyectos personales que antes había dejado en pausa por la tensión del matrimonio. Poco a poco, construyo un entorno estable, sin los gritos de su madre ni las exigencias de Laura. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad, la vi a lo lejos. Estaba sola, con la mirada perdida, y ya no tenía aquel aire de superioridad que solía mostrar. Pasó junto a mí sin atreverse a levantar la cabeza. Fue entonces cuando confirmé algo: la vida le había dado las consecuencias que yo nunca busqué vengativamente, sino que llegaron como resultado de sus actos. Yo, en cambio, estaba en paz. Entendí que no necesitaba pruebas de venganza ni rencor. Mi mejor victoria fue seguir adelante y demostrar que, a pesar de lo que dijeron de mí, sí servía, y mucho. Y así cerré definitivamente ese capítulo, con dignidad, con libertad y con la certeza de que nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir menos de lo que valgo.